Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania se quedaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba y salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía este que abrió los ojos del ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esa muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Siéntense un momentito, hijos. Estamos en la recta final de la Cuaresma. Si Dios nos da licencia, de hoy en 8 días será Domingo de Ramos. Y con el Domingo de Ramos comienza la Semana Mayor, la Semana Santa, que va a concluir con la fiesta más grande del año, la fiesta de la Pascua. La Pascua, paso de la muerte a la vida, la resurrección de Cristo Jesús, la pasión y muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso quiero que comprendamos este pasaje del Evangelio. Primero, darnos cuenta que el mismo profeta Ezequiel ya había anunciado este pasaje. Y lo que había anunciado el profeta Ezequiel era hablar al pueblo y decirle: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. El pueblo de Israel que se encontraba en Babilonia, el pueblo de Israel que se encontraba en la esclavitud, en la humillación y demás, lejos de su propia tierra, allí apareció el profeta Ezequiel para decirle lo que Dios hablaba: sacarlos de sus sepulcros. Y sacarlos del sepulcro significa sacarlos de su propio pecado y poderlos llevar a su tierra para que puedan vivir una nueva vida, empezar una nueva vida. Por eso la respuesta está en el Evangelio. Por eso decía que es la última semana, para que podamos entender lo que Dios nos está pidiendo. Si hace 8 días hablábamos del ciego de nacimiento y cómo Cristo es la luz, le devolvió la vista, nos hablaba a nosotros devolvernos la vista en el alma. Hoy presenta cómo le ha devuelto la vida a Lázaro. Cristo se detuvo todavía 2 días más donde le habían anunciado y se esperó hasta la muerte de Lázaro y dijo: y me alegro por ustedes que no estuvieron ahí. Lo que Cristo va a hacer es manifestar la gloria de Dios. Bueno, le devolvió la vida a Lázaro, lo sacó del sepulcro y demás, sí. Pero, ¿qué quiere decirnos a nosotros? A nosotros lo que el mismo Cristo Jesús nos quiere decir hoy, o nos dice hoy en este domingo, que así como sacó a Lázaro del sepulcro, así viene a sacarnos a nosotros del pecado. Vean lo que dijeron sus hermanas: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cristo nunca se ha alejado. El hombre es el que se aleja del pecado. El hombre es el que se aparta de Dios, pero Dios nunca se aparta del hombre. Es el hombre que ignora a Dios, se aleja de Dios precisamente por el pecado, que es el pecado rompe la amistad con Dios. Marta le dijo eso a Jesús, María le volvió a decir lo mismo. Y Cristo quiere que entendamos: yo nunca me he separado de ustedes, son ustedes los que se han alejado de mí. De manera que si nosotros le dimos: Señor, es que si tú hubieras estado aquí con nosotros, mi hijo no hubiera caído en ese error, no hubiera fracasado en eso. Es que ustedes se alejaron de mí. Yo nunca me he alejado de ustedes. Ustedes, al hundirse en su pecado, es que ustedes mismos así lo decidieron. Y hoy Cristo nos está indicando y recordando que Él ha venido a eso. Cristo viene precisamente a levantarnos para que podamos seguir adelante. ¿Qué hicieron cuando abrieron el sepulcro? Lázaro, sal de ahí. Y entonces salió el muerto. De donde se encontraba, escuchando la voz de Cristo, ha salido precisamente de ese lugar donde estaba él. La muerte es signo del pecado. Y si Cristo le ha levantado, le ha pedido: desátenlo, quítenle las vendas para que pueda caminar, tiene que seguir adelante. Por eso al levantarnos Cristo del pecado es para poder continuar, seguir adelante. Ese es el tiempo de Cuaresma, es el tiempo de gracia, de misericordia, de perdón. Es un tiempo para poder detenernos. Lo dijimos desde el primer día, que fue el miércoles de ceniza. Y el primer domingo lo anunciábamos cuando escuchábamos en el Evangelio las tentaciones de Cristo en el desierto. Y lo hemos seguido hablando cada domingo en lo que Cristo nos está invitando precisamente a volver hacia Él. Y hoy, en esta última semana, nos está invitando a volver a Él.
que no, lo dejemos que nos devuelva esa vida. Él permitió que Lázaro muriera precisamente para poderlo resucitar, que volviera a la vida. Y eso es lo que quiere Cristo que entendamos. Él es el dueño de la vida y de la muerte. A eso vino Cristo Jesús. Por eso dijo el mismo Tomás: vayamos con Él para morir con Él, y morir al pecado, y poder resucitar a una nueva vida, a la vida de la gracia. Esa gracia que recibimos el día del bautismo y que al paso de los años hemos perdido por el pecado. Hoy Dios nos está invitando a eso. Permitirle que nos saque de esa tumba. Salgamos del sepulcro, salgamos del hundimiento del pecado para poder vivir con dignidad como hijos de Dios en la libertad. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso quiero que nos demos cuenta qué hacer cuando se llora la muerte de un ser querido. Él lloró y preguntamos: ¿cómo que Dios lloró? Cristo llorar, perfecto Dios, perfecto hombre. Y como perfecto hombre le puede nuestra pérdida, le puede nuestro alejamiento. Ese es uno de los momentos en que Cristo nos habla del Evangelio, y Juan lo dice. Juan el apóstol, el que estuvo ahí presente en el momento en que Lázaro salió del sepulcro, él vio llorar a Cristo Jesús. Por eso lo escribe. Y la gente decía cuánto lo amaba. Pues nos sigue amando y sigue llorando por cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y a Dios le preocupa que nosotros nos extraviemos por el pecado. A Dios le preocupa que permanezcamos en el pecado, que permanezcamos en el sepulcro, que es la muerte por el pecado. Eso le preocupa a Dios. Pero a veces como que solamente escuchamos, y tenemos que entender: Dios llora por mí. Yo que tengo tanto tiempo que no me acerco a la confesión, está llorando por mí. Eres una preocupación de Dios. Y así como lloró por su amigo, pero yo soy su amigo. Dijo Cristo Jesús: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Y si Cristo dio la vida por nosotros, somos sus amigos. Es el amigo fiel que llora por nosotros, que nos considera sus amigos. Para Él no nos hemos perdido. Nosotros, por el pecado, nos hemos perdido. Pero para Él, como Dios, para Él no nos ha perdido. Él sigue siendo el amigo fiel, sigue estando cerca de nosotros, y por eso seguimos siendo una preocupación para el mismo Dios. No tomemos solamente por el simple hecho de decir, pues que lloró por nosotros. Es que sigue llorando. El momento en que el hombre se pierde, Dios le preocupa nuestra vida. Por eso ha venido a rescatarnos. No quiere que nada se entorpezca el poder seguir adelante. Quiten la losa. Hay que sacarlo de donde está, y que tiene que seguir caminando. Tiene que seguir adelante. Hoy pues, no solamente preocupará una madre ver a su hijo perdido. No solamente preocupará una esposa ver al esposo que tiene años que no se acerca a Dios. No solamente los hijos se preocuparán por el esposo que no se acerca a Dios, por los vicios que se puede encontrar un hijo, padre de familia. Hoy debemos de entender que la preocupación es de Cristo Jesús. Así como una madre sufre por ver al hijo que se encuentra extraviado, lejos de Dios, hoy el mismo Dios nos invita, también a Él le preocupa. Le preocupamos, y tenemos ante todo que podernos unir ante aquellos que sufren, como aquellos judíos que corrieron juntamente con María al encuentro de Cristo, acompañándolas por la muerte de su hermano Lázaro. Esa escena debe de ser para todos nosotros un compromiso, preocuparnos por aquellos que viven lejos de Dios, y no decir de la puerta para acá solamente mi familia o solamente yo. Debemos de solidarizarnos con aquellos que sufren y lloran por algún ser querido que se ha extraviado en el pecado. Que esto sea para nosotros el poder abogar, pedir a Dios por aquel que se encuentra extraviado. Queremos que vuelva hacia Dios, que Dios lo saque y lo rescate del sepulcro, que lo saque del sepulcro para que le devuelva la vida y pueda nuevamente incorporarse a la comunidad y vivir como hijo de Dios con dignidad.
Pidámosle pues a Dios. Primero, si yo estoy sumergido en el sepulcro por el pecado, debo de permitir a Dios que salga para poder salir. Segundo, si nos preocupa darnos cuenta algún pariente, amigo, un ser querido que se encuentra lejos de Dios, la preocupación es en la oración. Unirnos en la oración juntos para poder pedir a Dios que lo rescate, que no permita que se pierda, que no permanezca hundido en la muerte del pecado. Que ese tiempo de gracia y misericordia pueda ser aprovechada por todos para poder volver a Dios. Así sea.